Juan Andrés, buenos días, ¿me escucha? Hola Nelson, ¿qué tal? Muy bien, muy ¿Cómo está? claro. Bien, gracias Todo por muy bien, aceptar la Nelson. invitación. Estamos ya en vivo y en directo Gracias. para hablar un poquito sobre la coyuntura política. Yo quisiera ir por ahí. Me gustaría ir con lo que pusimos en portada, luego podemos hablar de muchas cosas, pero me gustaría hacer un mapeo rapidín, lo que pueda usted decirnos desde la perspectiva analítica, política de esta carrera a Carondelet. ¿Cómo ve hasta ahora a los candidatos, abogado? Bienvenido. Gracias Nelson, gracias por este espacio y a través de este medio de comunicación un saludo a todo el Ecuador. Yo veo con mucha preocupación no solo el escenario electoral en relación a la cantidad de candidatos que existan. Sabemos, y es cierto, que muchos de los candidatos actuales representan a una tendencia política. Siempre considero que hay que basarnos en la historia. Desde que somos república, desde 1830, venimos acarreando una serie de momentos políticos y de traiciones a la patria, permanente Ujú, por ahí con algunas lumbreras, con algunas luces, ujú. como por ejemplo 1895, y lógicamente a partir del 2006, con una década muy interesante y de mucho progreso para el país. Por lo contrario, Nelson, hemos pasado por Ventimilla, Juan José Flores en su momento, una etapa de cuando retomamos la democracia, estuvieron gobiernos desastrosos, puedo directamente decir uno, Osvaldo Hurtado y la supretización, después un gobierno perseguidor netamente neoliberal como el de León Febres Cordero, y así, después una etapa de desestabilización tremenda con Abdalá Bucarán, con el tema de la dolarización, un paréntesis ahí, el tema de la dolarización que nace en el 94 gobierno de Sixto, cuando estuvo Alberto Dajic y cuando estuvo Guillermo Lasso, no nos olvidemos de eso. Y los últimos tres gobiernos, Moreno, Lasso y este señor Novoa, que ayer acaba de hacer una payasada con el papá y piensa que el pueblo es Ujú. tonto, en Carondelet. Entonces, el escenario que se presenta es de una derecha desesperada por no perder sus espacios de poder dentro del Ecuador, y se van agrupando y van dividiendo a los sectores sociales y sectores populares. Eso me preocupa, Ujú, Nelson. No ujú. el escenario electoral con cuántos candidatos haya, sino las argucias que utilizan ellos para poder desestabilizar la movilización social y el resurgir de los pueblos. Bueno, y entonces en ese sentido, que por ejemplo hablamos sobre lo que ha resultado de los gobiernos que usted ha descrito, mi querido amigo, que tiene completa la razón, al final del camino es la gente que toma la decisión. Entonces estamos frente a un escenario en donde nuevamente vamos a ver, ya lo hemos visto con el tema de la visa que se le retira a Correa, o no sé si se le retira, pero en todo caso Estados Unidos le saca un comunicado y esto se vuelve Claro, mediático y prohíben la entrada tanto de Rafael Correa como de la familia, de la familia, que ¿no? eso también llama mucho la Claro que atención. sí. Justamente en la tarde hemos de ampliar un poco, la RC ha rechazado porque considera que esto es una cortina de humo. Entonces, amigo, ¿hasta dónde se cala en el pensar de la gente para poder tomar una decisión? Es decir, si estos golpes de cortina de humo terminan funcionando, porque al parecer sí, ¿no? Al parecer sí, y entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿A quien emite esta cortina, es decir, Estados Unidos, o a la gente que termina creyendo este tipo de... Y si los podemos culpar al final del camino? Sí, mira, Nelson revisaba desde el día de ayer y hoy, revisaba algo importante. Hablando de este tema, volviendo, porque es un tema que tiene concordancia, ¿no? Todo lo que se está hablando en el país, siempre hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor, no olvidemos, es que, a ver, sabemos que el país se cae a pedazos, sabemos que no hay inversión en el sector público, sabemos que no hay inversión para lograr dignidad, para lograr derechos. Se sabe eso y es evidente. Lo que pasa es que el odio, el anticorreísmo provoca que se bloqueen las neuronas. Y eso Ya. es un tema que hay que analizarlo profundamente. Por otro lado, también nos Perdón, damos cuenta que Juan Carlos, Juan Andrés. Pues yo no sé por qué te digo Juan Carlos. No eres Juan Carlos, ¿no? Juan Juan Andrés, Andrés. me gustaría ser Juan Carlos, pero me pusieron Juan Andrés. Sí, sí, es que está como pegadito, ¿no? Juan Carlos. No, Juan Andrés. Sí, este. Chútica, se me fue. Eh, ok, En el entonces. tema de los derechos, Sí, sí, sí. sí, no, decías tú del anticorreísmo.
Es decir, tenemos una sociedad o un grupo de sociedad que con tal de que alguien no regrese al poder o un grupo, soporta cualquier cosa. Es decir, nos pueden robar, o sea, a esta gente le pueden robar, le pueden quitar la energía, que pueden apagarse, pueden matar, pueden todo, y lo aceptan y es mínimo con tal de que este grupo no regrese, más o menos así. Claro, o sea, bloquea las neuronas en Nelson, como tú lo dices, es real. Nos quita presupuestos para educación, nos mienten y nos dicen que nuestros hijos, que los jóvenes del país van a poder estudiar gratuitamente, que van a poder ingresar a la universidad, pero eliminan presupuestos a la educación, eliminan presupuestos a la salud, prefieren pagar tenedores de bono, deuda externa, prefieren quitarle a CELE 500 millones de dólares en plena crisis energética, no se puede reaccionar para pagar al Fondo Monetario, quedar bien internacionalmente, en lugar de pedir al Banco Central y tener una deuda interna. O sea, hacen cosas estúpidas porque este gobierno se ha caracterizado por ser tonto. Sí, un gobierno sin ninguna iniciativa, sin ninguna capacidad. Pero voy a otro punto, Nelson, a lo que me preguntabas justamente en relación a, a cómo nos confunden y cómo nos dividen y por qué la Claro. gente sigue ¿Y cómo votando por creen? los Claro. mismos que hacen pedazos. Iba a eso. ¿Qué quiere? ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que la organización social, Nelson, por lo general, o podemos decirlo, que se construye bajo cuatro grupos de personas, ¿no es cierto? Los radicales, por un lado, el grupo de los radicales, el grupo de los oportunistas, el grupo de los idealistas y el grupo de los realistas. Entonces se construye la movilización social. Recordemos el 2019, octubre del 19. Habían estos cuatro grupos. Ahí estaban los realistas, estaban los oportunistas, los idealistas y los radicales. Cuando la derecha, por eso yo siempre digo, no hay que olvidar de 1922 cuando Lenin escribió el infantilismo de la izquierda. Entonces nos pueden dividir rápido y pueden generar peleas entre los sectores populares. ¿Qué hace la Mm, derecha que únicamente le interesa aprovecharse de la gente en cuanto al trabajo para producir dinero y aprovecharse de un país? ¿Qué es lo que hacen? Identifican a los grupos y dicen lo siguiente. Aquí va. A los radicales hay que excluirlos. ya. A los oportunistas hay que comprarlos. A los idealistas, y aquí cuidado, cuidado, hay que tener mucho cuidado en el relato, hay que inyectarles ideas nuevas, aunque sean mentiras, para confundirlos. Ya, hay que Ya confundir. los realistas, hay que hacerles entender que ellos son realistas y que no quieren cambiar su modo de vida, entonces podemos negociar. Quiere decir que la derecha divide a la organización social, Nelson y la gente que nos escucha, por eso hay que poner mucha atención y hay que tener mucha conciencia. Entonces la derecha lo que hace es a los realistas, con los realistas, negociar, con los idealistas, confundirlos, a los oportunistas, comprarlos y a los radicales, excluirlos. Y en ese momento se acaba la organización social. Y esto del relato, cuando confunden a los idealistas o a mucha gente, es lo que está pasando, Nelson, en los medios de comunicación y nos quieren Ujú. meter gato por liebre con el cuento del que el país está lindo, que la culpa es de Correa, que ha Claro. pasado mucho tiempo y no podemos seguir comiendo cuento, como decía Mario Benedetti, despabilate, amor.